está con nosotros el facilitador Gustavo Vicesa, facilitador de metafísica. Lo anunciamos hace un ratito nada más, lo adelantamos hoy temprano cuando empezábamos el programa. Así que bueno, Gustavo, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, buen día. Bueno, Gustavo es de Resistencia, ¿sí? Sí. Y viene a dar las charlas de metafísica aquí a la ciudad de Reconquista, más o menos una vez al mes, ¿no? Una vez al mes, así es. Una vez al mes. Bueno, la anterior fue el 1 de mayo, si mal no recuerdo. Sí, el 1 de mayo estuvimos hablando un poco sobre las enseñanzas de la nueva era del maestro Saint Germain. Así es. Bueno, Sí. una charla súper interesante, la verdad que me pareció muy, pero muy interesante, por ciertas cuestiones, pero la verdad que muy interesante, muy llevadera, donde uno puede, yo decía hoy, descubrir y tal vez, ¿por qué no?, aprender muchas cosas y encontrar explicaciones a otras tantas, ¿no?, que por allí no suceden en la vida, en las cosas de todos los días. Sí. Así que es más que interesante, por eso que reforzaba también la invitación para esta charla que se va a dar mañana, en el mismo lugar, En la Sociedad Italiana. Sociedad Italiana, a 6 de la tarde, un poquito más temprano. Sí, un poquito un poquito antes, sí, que la vez anterior. Así es. Bueno, ¿qué es esto de la metafísica? Sabemos que es una ciencia, pero por allí encontramos cierta resistencia. No sé si resistencia, es como decir que mucha gente se pregunta ¿con qué tiene que ver? Y yo diría que hay que asistir a este tipo de charlas para poder encontrar ciertas respuestas. Si bien a la metafísica, si nos ponemos a investigar un poquito, encontramos que tiene su origen allá en alguna vez alguien, un filósofo que se le dio por investigar o por darle un nombre a algo que no encontraba demasiada explicación o que él debía encasillar en alguna palabra para buscar el origen de, ¿sí? Y después siguió y siguió. ¿Qué le decimos a la gente que quiere saber qué es esto, que por allí puede decir, es una cosa que me va a sacar de mi contexto religioso, que no sé si está bien que vaya porque yo profeso la religión católica? ¿Qué le decimos, Gustavo? Bien, a ver, como le digo a mucha gente que va por primera vez a una charla de metafísica y siempre preguntan esto que vos decís, a ver, ¿puedo ir? Porque yo soy católico, por ejemplo, ¿no? La metafísica está ya considerada en el planeta entero como la filosofía o la ciencia madre de todas las religiones del mundo. Arrancamos, como decías, hace ya miles de años con filósofos o con personas que se han interesado en la búsqueda del ser. O sea, por eso se la denomina como la ciencia mágica o la ciencia madre que resuelve dificultades y hace a la gente feliz. Cada uno después va a tomar la rama o la enseñanza o la característica que más le guste en esa búsqueda y es la que va a profesar. En la religión, a ver, la palabra religión viene de religar. Eso yo enseño a todo el mundo porque vienen con el planteo mismo, como hablábamos recién, de que si puede venir a la metafísica y puedes ir a la iglesia a la vez. Religión viene de religar, de unir. Si una persona está en un grupo espiritual, sea cual sea, y le dicen, vos no podés ir a tal lugar, eso no es religión. Porque la palabra religar viene de unir, donde en conjunto, donde todos nosotros nos unimos para un bien común. La búsqueda del ser, la ayuda al prójimo, la ayuda a todo el mundo, a quien sea, es unión. La metafísica no está parte de ninguna enseñanza, de ningún grupo. Podés ir, lo único que tiene es el estudio más profundo de ciertas cuestiones que uno por ahí les queda en el aire. ¿Viste cómo te vas a veces y a un grupo determinado y te quedan ciertas cosas en el aire? Donde por falta de estudios, por falta de conocimiento, por no investigar, uno termina entonces creyendo lo que le dicen. La metafísica es eso, el desenvolvimiento del ser, el desenvolvimiento de las virtudes divinas, donde todo eso que aprendiste en tu grupo lo practiques. Es para eso que uno va a la metafísica, va a las charlas a aprender cómo desarrollar virtudes, cómo manejar las leyes universales,
de todo eso que te vienen enseñando en el grupo, al grupo espiritual que vayas, que lo pongas en práctica. Porque de escrito, de teoría está fantástico. Ahora, que lo pongas en práctica es la idea de la enseñanza de la metafísica en la nueva era. Y todas estas charlas, a ver, uno asiste, porque por allí el tema que podemos llegar a tener es que nos vamos a misa, quien es creyente o se va a su iglesia, dice, bueno, yo practico mi religión, pero sabemos y conocemos verdaderamente muchos detalles que nos hagan profundizar esa fe, ese saber de que hay alguien superior a uno, de cómo es el interior de uno, de poder conocerse a sí mismo, que uno no se conoce y saber los potenciales, porque también pasa que uno al no conocerse a sí mismo, no saber, no puede dar. Exacto, es así. Es lo que hace es lo que hace la metafísica, que uno empieza entonces la autoobservación, el autoobservarse mentalmente, emocionalmente, qué es lo que estás manejando en tu interior, el estudio profundo del ser. ¿Qué sos como esencia? ¿Cuál es tu plan divino? ¿A qué has venido? Que por ahí, yo digo que si nos hubiesen enseñado eso antes, sería la vida mucho más fácil. Por eso es que la metafísica se denomina facilitador de metafísica o facilitador de la enseñanza, porque lo que uno hace es brindar cierta información para que la gente pueda reencontrarse consigo, para que pueda entonces empezar a trabajar en sí mismo y empezar a entender cómo es el movimiento de la vida desde adentro, desde tu interior. Que todo lo que hoy te pase, que todo lo que hoy estés pasando, no es más que el producto de tu forma de pensar, de sentir, de hablar, de actuar que tenés hacia los demás, hacia afuera, hacia la vida. No nos han enseñado eso antes. No han acostumbrado nuestros grupos a que ciertos seres nomás lo podían hacer. No, eso no lo puedes hacer porque lo hizo San alguien. Cuando en realidad esos santos no son más que ejemplos para que nos están diciendo, ustedes también lo pueden hacer porque nosotros fuimos seres humanos y lo hemos hecho. A mí me gusta algo que enseña Jesús, el Maestro Jesús, que me encanta, que lo dice en la Biblia. Todo lo que yo hago, ustedes lo harán y aún mayor. Que todo lo que Él ha hecho en su encarnación como Jesús, lo ha hecho para que todo el mundo lo haga. No es que dijo, no, yo soy Jesús, yo nomás puedo, yo nomás hago, yo nomás hice. Es más, también ha dicho, no armen ninguna religión de esto. Todos sabemos que Jesús no era cristiano, era judío. El cristianismo se armó después. Una persona que esté cerrada al cristianismo, que está cerrada porque es cristiana, no está haciendo religión, porque no se está uniendo a todo el mundo. Jesús era cristiano, era judío, y enseñó lo que enseñó para que todo el mundo lo haga. Después, bueno, cada uno hizo lo que quiso. Como el Buda también dijo, no armen ningún grupo de esto. Se armó el budismo. Y así. Se fueron armando, por siempre nosotros tenemos lo que queremos. Pero bueno, así estamos. Hoy en la metafísica enseñamos, se enseña, se demuestra que todo eso que han enseñado estos grandes seres, si uno lo practica, puede ser feliz. Bueno, de hecho vemos, por ejemplo, en las distintas manifestaciones del propio Papa Francisco, ¿sí? En las invitaciones que hace, claro, que también si ahondamos un poquito y leemos las cuestiones metafísicas que tienen mucho que ver con las expresiones del Santo Padre, ¿no? Sí. Tienen mucho que ver con esto. Sí. Y también si vamos a una charla metafísica, nos encontramos de repente que vamos a ir descubriendo cosas. A ver, admiramos a María,
Sí. ¿Cuántas cosas podemos descubrir de ella? Qué impresionante. Sí. ¿Sí? Todas las investigaciones que ha hecho la Madre María son fantásticas. Bueno, también vamos a encontrar seguramente algún oyente que está diciendo, bueno, sí, en estos momentos que está escuchando, dice, a ver, ¿cómo puedo solucionar? Parece que la metafísica me va a solucionar todo, pero ¿por qué existen los problemas? ¿Por qué existe la gente que de repente vive mal? La gente que no comprende, ¿por qué existe la droga? ¿Por qué existen las enfermedades? Si todo lo podríamos solucionar. Pero hay una parte que por allí ustedes insisten mucho y que creo que cada uno de nosotros no alcanzamos a tomar dimensión, que es el poder que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Tal cual. Sí. Por eso la metafísica y uno de los pilares, del primer pilar y uno de los de la base fundamental de la metafísica es la ley de mentalismo. La ley de mentalismo dice que todo lo que uno piensa lo atrae, todo lo que uno piensa se manifiesta. En eso que piensas, en eso te conviertes. Y entonces yo doy un ejemplo siempre que a mí me gusta mucho, que me lo han enseñado, por supuesto. No es que yo nací sabiendo todas estas cosas, uno va estudiando y va aprendiendo a lo largo, bueno, yo a lo largo de todos estos años, y me acuerdo que me pusieron un ejemplo que me parece fantástico. Todo lo que Dios te rodea, todo lo que existe, este micrófono por el cual hablamos, esta radio, todo este estudio, tu ropa, tus cosas, alguien lo tuvo que haber pensado. No es que se armaron así de la nada. Entonces, si pudo salir una computadora de una mente humana, si pudo salir un termo que a alguien se le ha ocurrido para mantener agua caliente, un estudio de radio para transmitir información a todo el mundo, pudo salir de una mente humana y manifestarse en el plano físico. Imagínate entonces cuando uno se pone en la mente que tiene deudas, por ejemplo, y vive pendiente de eso. Es una ley, por eso es una ley universal, por eso es una ley universal donde se cumple inexorablemente, sepan o no sepan de ella. Presta atención que todo lo que hoy te rodea, primero lo tuviste que haber pensado en algún momento. Y si hay algo, cosas que no sabes, uno no se acuerda porque no anda, porque andamos así, sin observar, sin andar, sin tener en cuenta, sin saber qué estamos pensando, carajo, porque son miles de pensamientos que te pasan por la cabeza todo el día. Esa falta de observación que uno tiene de no poder manejar el cerebro es lo que hace que vivas como vivas. ¿Quieres saber qué tan bien vivís? Pues todo lo bueno que te rodea es eso, tus pensamientos. ¿Qué tan mal? También. Bueno, vamos a ir a una breve pausa, pero después vamos a hablar del tema de cuando nos va mal económicamente, ¿sí? Bien. Cuando estamos catapultados de cosas y deudas, uno se levanta y ya, te acostás, no dormís, te levantás y ya pensás que tengo que pagar esto, que tengo que pagar. Sí. ¿Qué es lo que hace el ser humano con estas situaciones? Porque, bueno, es la mayoría de la gente que está así. Vamos a dejarle una puntita, después que vayan desovillando acerca de estas situaciones. Y también vamos a hablar del karma. Eso me da un poco de miedo, el karma. Como a mucha gente que escucha el karma y lo que a cada uno le va a corresponder luego, bueno, lo charlamos en un ratito. Son las 9:10 de la mañana, 9:11, hacemos una pausita, estamos charlando con el facilitador de metafísica, Gustavo Vicesa, que mañana, domingo 18 de junio, a las 18 horas, va a dar una charla sobre un tema recontra lindo que también le vamos a pedir que nos dé una pizquita de lo que va a ser el día de mañana en la Sociedad Italiana, entonces a las 6 de la tarde. Pausita, musiquita y ya volvemos.